Buenos días. Primeras palabras de agradecimiento a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y a la Universidad Rey Juan Carlos por organizar esta actividad, de la que en parte me siento corresponsable. Llegué impresionado de las jornadas organizadas en Paraguay por la Embajada, por el alto nivel de las ponencias, pero sobre todo por la capacidad de pensar en futuro y de formular planteamientos de reforma global del sistema universal. Y desde el primer momento entendí que estas ideas tenían que encontrar eco en la Universidad Española y en las instituciones europeas, y por medio de mi buen amigo y compañero Fernando Oliván puse en contacto a la Embajada con esta universidad para que se pudiera realizar este foro. Y insisto que lo que más me impresionó fue el nivel de debate y de los ponentes, pero sobre todo la vocación de buscar soluciones de futuro. Decía Ortega y Gasset, ya que tenemos el deber, los universitarios, de presentir el futuro, tengamos el valor de afirmarlo. Y este valor de afirmar el futuro yo creo que lo hemos perdido en gran medida, y que los tiempos actuales nos reclaman mucha más decisión, porque, como intentaré explicarles, el mundo ha cambiado, está cambiando radicalmente. Seguramente estamos en un momento histórico más parecido a la caída del Imperio Romano y a las invasiones bárbaras, donde o reaccionamos con rapidez frente a la gran amenaza que supone hoy el populismo y el integrismo, la voluntad de retorno a un modelo, a un orden social tradicional, simbólicamente representado por el gran enemigo del progreso y de la humanidad que es hoy Estado Islámico, o tenemos una capacidad de reacción contundente frente a las derivas que está teniendo el mundo y el abandono del discurso ilustrado, o seguramente nos encontraremos con un mundo que no nos gusta. Mi ponencia va a versar sobre el papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el derecho de veto. Voy a tratar muchos temas diferentes y esto obliga a pasar de puntillas por muchos de ellos, pero creo que los voy a tratar desde el rigor necesario para poder hacer un cierre completo de mi intervención. Los primeros intentos de construir un sistema de seguridad colectiva y de organizar la sociedad internacional después de Westfalia. Westfalia yo creo que marca el punto crítico, la paz de Westfalia, los tratados de Innsbruck y Munich en 1648, yo creo que marcan el punto de inflexión del nacimiento de la modernidad. La vieja república cristiana, el medievo, se ve roto, desbordado, seguramente por la reforma protestante, que hace una llamada directa a la inteligencia de las personas. El ser humano puede leer directamente la Biblia, puede interpretar directamente los textos sagrados, puede dialogar directamente con los dioses y con lo trascendente, y por lo tanto será él quien decida lo que es bueno y lo que es malo. El ser humano gana autonomía moral con la recuperación del libro. Al recuperar del libro nos vemos compelidos a pasar a la acción. Ya no podemos conformarnos viendo la tortura, la miseria, el desprecio, la discriminación de nuestros congéneros, sino o tomamos acción, o pasamos a la acción, o tomamos partido activamente, o somos cómplices no ante nuestros congéneres, sino ante lo trascendente. Y este paso a la acción es determinante para que nazca el ser humano ético. Ese ser humano que también retrata Max Weber en su Ética protestante y los orígenes del capitalismo, que se ve compelido a la aventura, al riesgo, a la ética del trabajo, a la ética del esfuerzo para transformar la realidad. Si el mundo no te gusta, cámbialo. Y el primer intento de organizar una sociedad internacional con un modelo de seguridad colectiva lo encontramos después de las guerras napoleónicas, después de que los principios, también generados en Westfalia, de tolerancia religiosa que dan origen a todos los derechos humanos,
entraran desde el derecho británico inicialmente, luego las primeras constituciones o declaraciones de derechos americanas, Vermont, Virginia, Massachusetts, y llegaran a la declaración del derecho del hombre, del ciudadano y del hombre en la Revolución Francesa. A partir de ese momento, Europa ha cambiado y tras las guerras napoleónicas, las potencias vencedoras, Austria, Rusia y Prusia, intentan volver al viejo orden de Westfalia, pero se dan cuenta que la realidad se ha transformado, que la soberanía ya no reside en el monarca, sino que la soberanía reside en la nación y que progresivamente nos acercaremos hacia una soberanía popular. Esas primeras declaraciones de derechos que hablaban sobre todo de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa, generan un espacio de protección de la persona frente a la acción indiscriminada del Estado y progresivamente generarán un movimiento constitucionalizador en toda Europa. Pues bien, las grandes naciones europeas, las naciones hegemónicas vencedoras de las guerras napoleónicas, deciden, por medio de un sistema de la Santa Alianza, articulada en el Congreso de Viena en 1815, generar un sistema de seguridad colectiva, de tal manera que aquel Estado que no respete con los acuerdos internacionales, aquel Estado que ponga en peligro el orden internacional, tendrá como respuesta la contundente acción armada del resto de los Estados defensores del orden internacional. Es el primer modelo, podríamos decir, el precedente primero del capítulo 7 de la actual Carta de Naciones Unidas. Que España lo sufrió con contundencia. Cuando España vivió su revolución liberal y el general Riego se alzó en armas contra el decadente y corrupto gobierno de Fernando VII, imponiendo nuestra querida Pepa la Constitución de Cádiz en 1820, el rey pidió ayuda a las potencias europeas para recomponer el orden internacional roto por una España que se pretendía liberal por unos pocos años, y vinieron los 100.000 hijos de San Luis a imponer de nuevo la que sería la década omniosa, una de las épocas más tristes de la historia de España. Decía Gil de Viedna, entre todas las historias de la historia, la más triste es la de España porque acaba mal. Yo creo que hace unos años algunos pusieron las claves para que nuestra historia dependiera de nosotros su final, pero pudiera tener también un final feliz. El siguiente paso en intentar articular un orden internacional lo dio la Sociedad de Naciones, un proyecto gestado al calor de las ideas del presidente Woodrow Wilson, que se desplazó durante varios meses a Versalles para negociar el fin de la Primera Guerra Mundial y poder articular un sistema internacional ordenado que evitara la guerra. A él le debemos la creación de la Corte Permanente de Justicia Internacional, cuyo estatuto es idéntico al de la actual Corte Internacional de Justicia. Fíjense que solo le cambiaron el nombre. Dijeron, ya no hace falta que se llame Corte Permanente porque ya sabemos que es permanente porque estará dentro de la ONU, y no vamos a hablar de justicia internacional porque la justicia no es nacional ni internacional, lo que es internacional es la Corte. La justicia es un criterio ético universal que no conoce de fronteras. Y pocos años antes, las conferencias de La Haya habían empezado a limitar el uso de la fuerza y a intentar ese oxímoron de humanizar la guerra. Pero la Sociedad de Naciones entra en crisis. No tiene fuerza para imponer sus ideas de mantenimiento de la paz. Cuando los japoneses invaden Manchuria, la Sociedad de Naciones no se atreve a tener una acción decidida. Allí nuestro gran político poco reivindicado, Salvador de Madariaga, uno de los principales intelectuales que ha tenido este país, reivindicó con ahínco la necesidad de intervenir frente a la invasión japonesa de la Manchuria, provocando que el delegado británico con ironía se le burlara y dijera: acabamos de escuchar hablar a Don Quijote de la Manchuria. Diciendo, esto es quijotismo español, que se nos ha perdido en China. Y advirtió Salvador de Madariaga, si no paramos a los japoneses en China, no podremos parar a Hitler cuando pasen cosas en Europa. Y efectivamente, los tanques de Mussolini invadían Abisinia, la URSS ocupaba parte de Finlandia,
La guerra civil española hacía que la Sociedad de Naciones tuviera un comportamiento hipócrita, mirando hacia otro lado con una falsa neutralidad, abandonando el gobierno legítimo de la República. Y finalmente, cuando Hitler empieza sus desmanes por Europa, la Sociedad de Naciones es ya simplemente una entelequia incapaz de alzar su voz. Y vivimos con la Segunda Guerra Mundial las máximas cotas de degeneración que es capaz el género humano. El genocidio del pueblo judío, el genocidio del pueblo gitano, la persecución de las personas por sus creencias religiosas, por su ideología política, la barbarie más grande nunca conocida. Decía un autor, si en algún momento la naturaleza tuvo como finalidad crear un ser inteligente, hoy sabemos que ha fracasado. Y explica nuestro gran filósofo Javier Muguerza, dice, después de Auschwitz, del Gulag soviético y de las bombas de Hiroshima, no queda espacio para el pensamiento ilustrado. Fijaros que no deja títere con cabeza. Después de Auschwitz, del nazismo, pero también del Gulag soviético, pero también del supuesto mundo libre, con Hiroshima y Nagasaki, no queda espacio para el pensamiento ilustrado. Y así nacen Naciones Unidas con la vocación de traer la paz y la seguridad universales, pero proclamando al mismo tiempo la fe en los derechos humanos, en los derechos fundamentales del hombre y en el principio de la dignidad humana. Y es 1945, será una fecha clave en la historia de la humanidad porque por primera vez el principio westfaliano de la soberanía de los Estados que ha marcado todo el derecho internacional se ve contrapesado, equilibrado por el principio de la dignidad humana. Aparece un nuevo principio en el orden internacional que limita y que cada vez crecerá más hasta cuestionar definitivamente el principio de la soberanía de los Estados. Esta soberanía plena, absoluta y limitada que había nacido en Westfalia se ve por primera vez cuestionada por el principio de la dignidad humana. Está el ser humano y su dignidad por encima de cualquier soberanía. Y es cierto que en un mundo bipolar, en un mundo dividido, y estoy yendo muy rápido, lo sé, pero el tiempo es escaso, en un mundo dividido por el realismo, el falso realismo socialista, las dictaduras del proletariado soviética y el mundo liberal capitalista, era muy difícil ponerse de acuerdo y decidieron incluso no ponerse de acuerdo en los derechos humanos. Y para el mundo comunista, tan solo los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos que obligan a una prestación del Estado, a una intervención del Estado, tenían sentido. Y no tenían sentido los derechos civiles y políticos, que eran los únicos que entendía Estados Unidos y sus amigos. Para unos eran papel mojado los derechos civiles y políticos, eran el discurso de dominación de la burguesía, como decían. Para otros, los derechos económicos, sociales y culturales eran una intromisión ilegítima en la esfera íntima del ciudadano. No se pusieron de acuerdo y René Cassin y Eleanor Roosevelt tuvieron la excelente idea de decir, si no podemos hacer un tratado de derechos humanos con un tribunal de derechos humanos, haremos dos tratados de derechos humanos, un pacto de derechos civiles y un pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Pero antes, como pórtico, haremos una declaración universal. Es cierto, solo una declaración sin valor jurídico oponible en principio, pero esta declaración universal irá cobrando fuerza a lo largo de la historia. Y esta declaración universal, que no nació con excesivo entusiasmo, que tuvo las abstenciones de Sudáfrica porque entendía que esto de que los hombres blancos y negros fueran iguales era inadmisible, que tuvo las abstenciones de todo el bloque socialista, de los 7 estados socialistas que decían que era una declaración con un excesivo tufillo liberal, con muchos derechos civiles y políticos, que estuvo la abstención de Arabia Saudí, que dijo, hombre, que negros y blancos sean iguales, quizás sí, pero que el hombre y la mujer tengan los mismos derechos, va contra la Sharia. Pues esta declaración, que nació ya en su momento cuestionada, poco a poco se afirma como el referente ético de la humanidad. Y acaba diciendo Naciones Unidas, cuando la Carta nos dice que tenemos que cooperar en los derechos humanos es un concepto jurídico indeterminado, vamos a interpretarlo de acuerdo con la declaración. Y esa declaración, que en principio no tenía ninguna fuerza
jurídica se convierte en una costumbre internacional exigible a todos los Estados y por medio de las resoluciones de los procedimientos públicos 1235 y el 1503 posteriormente, acaba legitimando una verdadera protección universal de los derechos humanos. Pero nos queda una pata coja. En caso de que esté en peligro la paz y la seguridad, ¿cómo actuamos? Y este peligro de la paz y la seguridad se reserva a la decisión del Consejo de Seguridad y al derecho de veto de 5 grandes potencias que han ganado la guerra mundial. Yo creo que ya cuestionable desde el principio estas 5 grandes potencias, que algunas no se hablaban entre ellas, que China no se hablaba con la URSS porque había decidido que unos apoyaban a los japoneses por sus intereses geoestratégicos en el Pacífico. Estas grandes potencias donde Francia yo creo que tuvo un papel poco activo en la Segunda Guerra Mundial, pero que fue la primera en apuntarse después como potencia ganadora. Estas 5 grandes potencias de enseguida paralizaron el sistema. Durante años el sistema se vio absolutamente bloqueado. Lo que no vetaba Estados Unidos o Reino Unido o Francia, lo vetaba China o la URSS. Un sistema durante muchos años paralizado que no se desactiva hasta la caída del muro de Berlín. A partir de entonces empieza a operar y a mostrarnos sus límites. El capítulo 6 de la Carta, las operaciones de mantenimiento de la paz, son demasiado débiles para mantener la seguridad y el orden internacionales. Las acciones del capítulo 7 son demasiado agresivas. Nos aparece lo que algunos llaman un capítulo 6,5, unas operaciones de mantenimiento de la paz que van acompañadas de una posibilidad de actuación armada y se empiezan a generalizar estas acciones. Pero sigue siendo poco representativo un mundo donde la paz y la seguridad la pueden decidir solo 5 Estados. Y creo que las propuestas del doctor Soto, presentes en la documentación que nos han entregado, plantean una línea de democratización muy seria del Consejo de Seguridad, muy realista. Es muy difícil hoy en día organizar el mundo de otra manera y el sistema solo se puede cambiar si estas 5 grandes potencias están de acuerdo en cambiarlo. Pero hay una posibilidad muy interesante que es la de restringir el derecho de veto, la posibilidad de saltarse el derecho de veto por la actuación de los otros 10 Estados del Consejo de Seguridad. Cuando algún Estado vaya a utilizar el Consejo de veto, que pueda ser anulado si por mayoría del resto de Estados del Consejo de Seguridad se decide poder anularlo. Propuestas de este tipo yo creo que pueden ayudar mucho a avanzar, pero a mí me parece que sería especialmente estratégico someter al control jurisdiccional de la Corte Internacional de Justicia la utilización del derecho de veto. Yo creo que esto abriría una dinámica nueva. Las 5 potencias pueden usar su derecho de veto, pero el control jurisdiccional de si este derecho de veto responde a una arbitrariedad de una de estas potencias o responde a los intereses y a los objetivos que exige la Carta, cambiaría mucho la realidad y daría un dinamismo en la creación del nuevo orden internacional a la Corte Internacional de Justicia. Me parece además que el sistema de derechos humanos tiene que avanzar entrando en el Consejo de Seguridad. Tenemos que avanzar, yo creo, con el sistema de derechos humanos en 2 líneas. Primero, creando ese Tribunal Universal de Derechos Humanos que no fue posible crear en 1945, que unifique todo el mundo de los relatores especiales, del examen periódico universal, del procedimiento 1235-1503 y que, por lo tanto, se convierta en una verdadera instancia de protección de los derechos humanos. Pero además yo creo que el Consejo de Derechos Humanos tiene que tener el poder de llamar la atención del Consejo de Seguridad cuando hayan graves y masivas violaciones de los derechos humanos. Y además creo que debería ser órgano de consulta obligatoria. Luego decidirán lo que quieran las potencias, pero órgano de consulta obligatoria antes de utilizar el Consejo de veto en algún tema que afecte a violaciones graves y masivas de los derechos humanos, como puede ser el genocidio o los crímenes de lesa humanidad. Si algún miembro del Consejo de Seguridad de las 5 potencias quiere vetar un tema en el que hayan implicados graves violaciones de derechos humanos, debería pedir una consulta no vinculante, pero sí de petición obligatoria al Consejo de Derechos Humanos y que su dictamen fuera público.
como mínimo les saldrían los colores. Pero creo, y acabo con estas ideas, que el mundo está cambiando radicalmente. Vamos a un mundo de referencias muy diferentes a las que hemos tenido hasta ahora. Llevamos 25 años peleando los seres humanos por conquistar territorios. La soberanía territorial era lo que daba poder a los estados. Y ha aparecido un nuevo territorio ilimitado, el territorio digital. Ha aparecido un espacio donde el poder no se mide por el control del territorio. Hay autores, filósofos que ya hablan del sionismo digital, la capacidad de crear estados en red. Hay autores que hablan de la nación Facebook como una nación que crea muchas más legitimidades y identidades de sus miembros que las actuales comunidades nacionales. Estamos abocados a una realidad profundamente cambiante y esto genera miedos. Hemos perdido el orden social de las sociedades tradicionales que nos daban respuesta segura a todas las decisiones que teníamos que tomar en la vida. Actualmente nos vemos abocados a tomar decisiones sobre lo que somos y lo que queremos ser permanentemente. Nadie trabaja de lo que ha estudiado ni de lo que trabajaban sus padres. Las nacionalidades son cambiantes, nadie vive donde nació, o muy poca gente acaba viviendo donde nació, todo el mundo circula. Nuestras identidades de orientación sexual las decidimos por las relaciones afectivas que libremente establecemos en la vida. Nuestras identidades religiosas se forman parte de un collage y de un mestizaje variado donde impera más nuestra conciencia y además son cambiantes. Nos definimos nacionalmente de formas muy diferentes, a veces como europeos, a veces como españoles, a veces como de Leganés, a veces es más nuestro equipo de fútbol quien nos da la identidad nacional y no nuestro Estado. Por lo tanto, nos vemos obligados a tomar decisiones sobre quiénes somos permanentemente. Y la ciencia, el conocimiento, que en el pensamiento ilustrado era una forma de garantizarnos seguridades y a más conocimiento, más dominio de la tierra, más dominio de la realidad, actualmente nos crea incertidumbre. Cuanto más sabemos, más pequeños somos, más desconcertados estamos. Descubrimos los peligros del cambio climático, descubrimos los peligros ecológicos. Estamos en un mundo que nos genera miedos y los miedos son muy peligrosos porque vienen por la noche y te roban los sueños. Y en un mundo sin sueños nos tornamos todos pequeños fascistas, nos tornamos todos personas que buscan protección y seguridades con discursos simplistas. El ser humano es profundamente complejo y, por lo tanto, todas las soluciones son profundamente complejos. ¿Qué necesita este mundo? Necesita un lenguaje común, que el único lenguaje común posible es el lenguaje de la razón. Podemos explicar con la razón la superioridad moral y ética de los derechos humanos, la superioridad moral y ética de la democracia. Pero nos encontramos que en el mundo digital se pueden crear comunidades cerradas, sociedades cerradas, espacios autorreferenciados, pequeños estados islámicos absolutamente destructivos que no atiendan a ninguna razón y que rechacen el lenguaje de la razón. Por eso necesitamos un nuevo discurso ilustrado, un discurso capaz de conciliar razón, dignidad y tierra, un discurso capaz de dar voz a una tercera generación de derechos que, superando y potenciando los derechos civiles y políticos, que superando y potenciando los derechos económicos, sociales y culturales, genere los derechos de la solidaridad, los derechos de los pueblos al medio ambiente, a la paz, al desarrollo y, sobre todo, los derechos de las personas a vivir fraternalmente entre ellas en un mundo en paz. Muchas gracias.